Y vamos a conversar acá con Alejandra Ojeda, quien está a cargo de todo lo que tiene que ver con los estudios públicos de Ipsos Chile. Exactamente. Y desde ese punto de vista, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que en materia de educación, ustedes hicieron un estudio súper grande, súper completo y, a ver, no quiero equivocarme, pero los resultados dieron de que la gente no percibe tan bien la educación en Chile. Los padres, las personas, las personas que fueron encuestadas. Y eso, de alguna manera, es una alerta porque uno tiene la sensación que la educación en Chile es relativamente, yo diría, seria comparada con otros países de América Latina. ¿Qué fue lo que detectaron ustedes en esta, de alguna manera, esta mirada intensa hacia la educación chilena y los niños en edad escolar? Sí. Primero, bueno, agradecerte la invitación, Fernando. Es una encuesta que se aplica en 30 países. Es una muestra de aproximadamente 24.000 personas mayores de 18 años hablando sobre la educación de los respectivos países. Y efectivamente, como bien indicas, los datos de Chile son tremendamente críticos a nivel de la opinión general, lo cual es interesante porque después cuando uno empieza a preguntar otras cosas, como uno dice, como a picar fino entre las distintas preguntas que va haciendo, nos aparece una variedad de opiniones que son distintas. Entonces hay cosas que se le reconocen a la educación y otras que no. Pero en principio la opinión es bastante negativa. A ver, entre 30 países... Perdón, ¿sí? déjame, porque es tan buena la frase, la opinión es bastante negativa, pero a ver, ¿qué significa en el ámbito de la educación cuando se encuesta a los padres o a las personas que el resultado sea negativo? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Es pésima o tienen quejas? Y se acumulan, no sé, un número alto de quejas, básicamente. De personas que estén evaluando negativamente. Exacto. Entonces, se les pide que califiquen a la educación en los respectivos países de muy mala a muy buena. Los que se instalan en el polo negativo, en el muy mala o mala, en el caso de Chile, alcanza prácticamente la mitad de las personas consultadas, al 49%. Y solo un 15% de las personas consultadas en el país indica que la educación es buena o muy buena. Lo cual es interesante porque hacemos un ejercicio con los resultados de pruebas internacionales como PISA, por ejemplo, sí. Y uno ve que Chile es mucho más crítico que otros países que están evaluando mejor a su educación, a sus sistemas de educación y que tienen resultados que son inferiores a Chile. En general, los países consultados a nivel de Cono Sur son muy críticos, pero sin embargo Chile es más crítico que el resto, siendo que tiene resultados que son mucho más altos a nivel de Latinoamérica. Ahora, y que no tuvieron la debacle post-pandemia que tuvieron muchos otros países. Dime una cosa, si tú quieres, técnica. Que para que la gente lo sepa. ¿Coincide el estatus económico de la persona con el grado de calidad o menor calidad que da la educación? No tenemos la apertura en términos de los niveles socioeconómicos porque son medidos de manera distinta en los diversos países, pero sí tenemos miradas que son generacionales dentro del estudio y tenemos también algunos resultados que están asociados con niveles socioeconómicos. Sí, con niveles socioeconómicos también, reflejados en el nivel de educación, que como todos sabemos es un buen proxy, ¿no es cierto?, respecto del nivel socioeconómico para, por supuesto, a mayor nivel socioeconómico hay una mirada más crítica de los sistemas en general de educación, pero hay miradas también, hay lecturas que son más diversas, se reconoce más detalle. Pero generacionalmente es interesante porque tenemos a estas 4 generaciones que uno etiqueta, ¿no es cierto?, el baby boomer, los millennials, la generación X, la generación Z, y resulta que en general personas más jóvenes o personas que son adultas jóvenes tienden a tener mejores miradas respecto de la educación y a reconocer más virtudes. O sea, yo te iba a preguntar eso justamente porque yo te digo, los viejitos como uno tienden a mirar el pasado como todo pasado fue mejor, los colegios, los liceos, mi escuela era mucho mejor que las que están hoy día, que son solamente, estoy inventando, solamente están hechas para ganar plata, y qué sé yo.
¿Hay una brecha etaria en ese sentido? Efectivamente, hay una brecha etaria. Mira, por ejemplo, hay una pregunta que dice, teniendo todo en cuenta, en comparación con la época en que usted era joven, diría que crecer en su país en estos días es más fácil, por ejemplo, y un 63% de la generación baby boomers, que estamos hablando de personas adultas mayores en general, dice, no era más fácil necesariamente. Y además son bastante críticas en términos del sistema educativo, solamente un 28% a nivel global, entre los 30 países, dicen que la educación es buena o que es mejor que cuando estuvieron respectivamente en sus colegios. Ahora, esto como tú muy bien lo dijiste, es una encuesta que se hace en varios países. Siempre a uno le gusta comparar un poquitito y decir, a ver, ya me pegaron el primer combo y no nos gusta mucho la educación nuestra, pero a ver, ¿qué tal estamos con respecto al resto del territorio? De 30 países ordenados desde la mirada más positiva de educación a la más negativa, nosotros estamos en la posición número 26, o sea, estamos bastante abajo. Sí. Estamos acompañados, como indicaba, solamente un 15% evalúa positivamente, dice que la educación es buena en el caso de Chile. Estamos al nivel de Polonia, estamos al nivel de Turquía, por sobre Perú, ellos son los más críticos, un 13% evalúa positivamente sus niveles de educación, pero sin embargo estamos mucho más abajo que otros países latinoamericanos, ¿no? Estamos mucho más abajo que Argentina, que Colombia, que México. En México un 21% evalúa positivamente. Pero hay que tener claro que esta también es una posición global. O sea, si uno junta estos 30 países, a pesar de que hay algunos que evalúan muy, muy positivamente, pero Singapur, India, Irlanda, Australia, por ejemplo, están entre los más altos, pero finalmente, uno puede decir raya para la suma, solamente un tercio de las personas consultadas, entre estas prácticamente 24.000 personas, tienen una mirada positiva de los sistemas de educación en sus respectivos países. Entonces, ahí en el fondo hay un cuestionamiento importante a cómo están los sistemas educativos. ¿Y la encuesta permite que se razone un poco sobre por qué? Sí, por supuesto. Mira, en el caso de Chile es bien interesante, porque cuando uno empieza a mirar los datos de las distintas preguntas, a uno le queda como claro el panorama general que se va armando. Por un lado, en el caso de Chile, se observa que positivamente, y de hecho estamos dentro de los países más altos en términos de la evaluación, que es un tipo de educación que está preparando muy bien para la vida laboral, que está preparando para el desarrollo laboral futuro. De hecho, incluso cuando se separa a nivel de la educación superior universitaria, la mirada es bastante positiva, un 53% evalúa positivamente a nivel global y en el caso de Chile un 61%. O sea, 6 de cada 10 personas evalúa positivamente la educación superior universitaria, pero en cuanto a elementos que te preparan para la vida laboral. Pero sí es cuando hablamos respecto de preparar para las relaciones, preparar para la democracia, ¿no es cierto?, preparar para otras instancias y por sobre todo la educación como un elemento que acorta las desigualdades entre las personas, ahí se nos desploman las evaluaciones. Entonces ahí estamos tremendamente al debe. ¿Qué tanto, Alejandra, qué tanto la gente efectivamente relaciona la educación, por ejemplo, con el deber cívico? Mira, es bien interesante ese tema, es un tema que a mí personalmente me apasiona harto y estoy trabajándolo en este momento, porque recordemos que la UNESCO hizo un llamado para preparar para este ciudadano mundial, porque finalmente la Agenda 2030, ¿no es cierto?, los desafíos, los objetivos de desarrollo que tenemos de desarrollo sostenible, se van a lograr solamente en la medida que los países tengan sistemas educativos que preparen para este ciudadano mundial. ¿Qué significa eso? Un ciudadano que está preparado o una ciudadana que está preparado no solamente en términos de los contenidos que nosotros esperamos, matemática, lenguaje, historia, sino también un ciudadano que es capaz de tener otras habilidades, pensamiento crítico, que es capaz de desarrollar relaciones con el resto, pero además que tiene valores cívicos, que tiene valores morales, etc. Y hay una pregunta que es tremendamente significativa en esta encuesta, que es respecto de a quién le compete hacer cada cosa. Entonces se le pregunta a este grupo de personas, se le dice, bueno, ¿a quién le compete, por ejemplo, hacerse cargo de lectoescritura? ¿Ah? Los profesores, obvio. La escuela. Ok,
Ya, perfecto. ¿A quién le compete entregar orientación vocacional? A los profesores, a las profesoras, al espacio educativo. Perfecto. Pero tú empiezas a preguntar otras cosas. Por ejemplo, ¿quién debe encargarse? ¿Quién tiene que encargarse de los valores religiosos, de los buenos modales, de la cortesía, etcétera? El hogar. Son los padres. Y donde somos el país más crítico que instalamos toda la educación dentro del hogar es cuando estamos hablando de educación sexual. Entonces, la educación sexual, de acuerdo a esta encuesta, solamente se debe hacer o se... está en manos de los padres. Está en manos de padres, madres, apoderados, efectivamente. De hecho, somos de los países que, mira, por ejemplo, en valores morales y éticos, ocupamos la posición número 30. O sea, somos los que inclinamos más, sacando el tema del establecimiento, del espacio educativo y de los actores educativos, lo ponemos dentro del hogar. Todos los temas que tienen que ver con formación valórica, todos los temas que tienen que ver con temas que pueden ser sensibles, que son los que han estado en discusión en este país en los últimos años a partir del proceso constituyente, ¿no es cierto?, que es propio del Estado, que debe ser propio de los hogares, todo eso estamos muy alineados en general dentro del país a instalarlo dentro del hogar, lo cual nos genera una tremenda contradicción, porque posteriormente se pregunta en esta encuesta, bueno, ¿y el espacio escolar es un espacio seguro? Es un espacio, por ejemplo, libre de peligros, principalmente violencia escolar y acoso escolar. Y en el caso de Chile, somos críticos, solamente un 45% lo instala como libre de violencia o acoso escolar, sí que acoge la diversidad. Entonces, ahí se nos produce un problema, porque si nosotros vamos a dejar en manos del sistema educativo la formación clásica relacionada con las asignaturas, no le estamos dando cabida para que sea el espacio educativo también el que nos enseñe valores, convivencia, democracia, que cree ciudadano. Pero, ¿cómo funciona entonces la lógica de los colegios que tienen orden religiosa? Yo estuve en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, y bueno, mis padres quisieron que yo y mi hermano nos fuéramos a un colegio, cuando éramos chicos, fuéramos a un colegio. Primero fuimos al Verbo Divino, mis padres se separaron, el Verbo Divino no nos recibió, y después nos fuimos al Colegio San Ignacio Alonso Valle, y eso fue porque mis padres querían que estuviéramos en un colegio católico. Que entregara valores. Que por lo tanto, querían... ¿Cómo calza eso con es complejo porque nos habla de un escenario en el cual estamos, ¿no es cierto?, instalando en un ámbito familiar y clausurando estas conversaciones respecto de los valores que tiene la familia. Y la clave de la democracia está en el diálogo, la clave de crear ciudadanos que efectivamente van a estar a la altura de los desafíos que tenemos en términos de desarrollo sostenible para este país. Son ciudadanos y ciudadanas que tienen que ser formados desde etapas tempranas, ¿no es cierto?, en el diálogo, en el pensamiento crítico, pero también en la discusión de qué país queremos, cómo nos relacionamos las personas desde las distintas posiciones, desde los distintos valores. Y tenemos hoy en día familias, personas que están observando que son las familias las que deben estar dirigiendo esto. Mira, hay un dato que nos apareció en distintos estudios, Fernando, a raíz de temas de, por ejemplo, para el 8M, a raíz del mes de las diversidades, por ejemplo, nos aparece reiterativamente en los últimos años una sensación de que los cambios han ido mucho más allá de los que se quería. Entonces, que no tienen un diálogo con el cambio cultural. Y frente a esto, lo que estamos viendo es como un repliegue hacia la familia, un cerrar fronteras de alguna manera. Y de ahí es donde te cuadra estos temas como con mis hijos. ¿No es cierto? Todos los cuestionamientos a los programas de educación sexual dentro de los colegios. Porque lo que se quiere finalmente, lo que te está diciendo el ciudadano promedio, es que estos temas tratémoslo en familia y el colegio que entregue los contenidos. Bien interesante lo que estás diciendo. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, hubo una mini revolución que giraba en torno a una palabra compuesta, homeschooling, que significaba colegio en la casa. Y lo que significaba es que los padres empezaban a retirar, esto era una visión ideológica que se planteó en un momento dado ahí, que los colegios iban a totalmente a destruir el pensamiento y la mente de los niños y había que enseñarles en la casa. Homeschooling. Y por lo tanto se conseguían profesores que ellos aceptaran
vea, iban a su casa y ahí enseñaban y se hacían una serie. Esto duró y hasta el día de hoy hay homeschooling en Estados Unidos. Siendo uno de los países que tiene los sistemas escolares pero lleno, completo y súper calificado. Pero hay efectivamente una mirada que este es el equivalente, si tú quieres, el homeschooling, el equivalente a los terraplanistas, claro, cuando te exacto. están mirando una situación Entonces, que tiene que ver con el mundo en general. Aquí eso no ha existido desde ese punto de vista tan drástico como pasó en Estados Unidos, pero hay una relación como de amor y odio con el colegio. De alguna manera es como al colegio lo que le compete al colegio y a la familia lo que le compete a la familia. Y es complejo eso, porque efectivamente la familia y el colegio son actores dentro del sistema educativo, profesores y profesoras son actores dentro del sistema educativo, así como las organizaciones de los estudiantes y por supuesto el mismo estudiantado, y todos deben estar en diálogo, porque finalmente la formación es una tarea compartida, que no podemos particionarle y decir, este es el límite del colegio y hasta aquí llega la enseñanza, ¿no es cierto? Y nosotros de esto nos hacemos cargo puertas adentro. Entonces, es un tema complejo, porque, y vuelvo sobre la idea, sobre el llamado de UNESCO que te dice, tenemos que crear ciudadanos mundiales, y eso significa ciudadanos que estén a la altura de los desafíos que tenemos, no solamente en conocimientos técnicos, sino también en términos de las capacidades de discusión, de tolerar al otro, de escuchar al otro. ¿Cómo vamos a enseñar a jóvenes si no los ponemos a discutir justamente en temas valóricos que son complejos? ¿Cómo vamos a enseñar los valores de la democracia si eso no se discute dentro del aula a partir de ejercicios tan sencillos como cómo nosotros observamos de forma distinta un mismo tema, un mismo problema y qué soluciones encontramos? Sí. Finalmente, en esa discusión tú encuentras la riqueza y la capacidad, ¿no es cierto?, además de innovar, de avanzar, ¿no?, de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Ahí ese asunto, imperativamente necesita una mirada que es otra, que es la mirada de, lo que genera el fenómeno educacional en términos de lo que nosotros conocemos como escuela, que son los profesores. Exacto. Y tú tienes, te repito una vez más, hoy día una gama muy alta de profesores, desde los laicos común y corriente, colegios católicos, tiene colegios que te enseñan extraordinariamente bien un idioma o un segundo idioma, otros que no te enseñan un segundo idioma. Tienes, por cierto, de acuerdo a lo que históricamente se hacía, un programa que tienes que cumplir de acuerdo a el Ministerio de Educación para todo el país. ¿Qué tanto estamos viviendo de alguna manera, Alejandra, como una cosa que está como en ciernes de cambio? Mira, como el colegio, como lo hemos conocido, está casi doblando y uno ve los signos del cambio, pero no sabe exactamente para dónde va. Exacto. Ahora, hay que tener claro que tenemos un entorno también que es tremendamente desafiante para el colegio, con herramientas nuevas, la aparición, por ejemplo, de la inteligencia artificial, etc. Entonces, no solamente, y creo que probablemente ahí vamos a encontrar algunas claves respecto del salto que se tiene que pegar la educación, porque los desafíos que estamos encontrando a nivel mundial son mucho más complejos que la discusión que estamos teniendo a nivel local, sí, respecto de quién enseña qué. Entonces, lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar centrados en un tipo de discusión y no estamos viendo cómo el mundo está cambiando. Y para allá tiene que avanzar un poco esto. Ahora, el punto es también, ¿cuáles son los incentivos que tiene el sistema escolar? Y aquí yo me instalo a nivel de los colegios. ¿Cuál es el incentivo que tiene para mejorar la calidad? Porque hoy en rigor tenemos también una entidad estatal que se hace cargo del sistema educativo a partir del financiamiento, por cierto, a partir de la auditoría en términos de cumplimiento de programas, de aplicar pruebas, de saber en qué estamos, en diagnósticos, pero ¿cómo incentiva, cómo hace corrección dentro de los colegios? ¿Cuál es el incentivo de un profesor más allá
de lo que cree en términos de sus valores personales, lo que debe ser la educación. Hoy en día, ¿cómo tú incentivas? ¿Qué pasa con un colegio que se pega un salto? ¿Cómo lo reconoces? Y además, ¿cómo creas esa deseabilidad en términos de la mejora? Porque eso es un esfuerzo muy importante de toda la comunidad. Desde ese punto de vista, Alejandra, hay una pregunta que yo creo que es relativamente clave. A ver, ¿en qué orden de entrada a la universidad están las pedagogías? ¿Cuánto las personas quieren ser profesores? Claro. Porque tú puedes tomar una fotografía ahí. Ok, fantástico, este es el país y toda la cantidad. Pero dentro de 20 años vas a tener una gente distinta que tiene probablemente ya la inteligencia artificial va a ser parte de, qué sé yo, nuestra vida cotidiana, y por lo tanto la pregunta es qué tanto ¿cómo generas deseabilidad? ¿Cómo se genera que exista profesores que enseñen más adelante? ¿Se meten a las escuelas? ¿Ha bajado el ingreso de estudiantes que quieren ser profesores? Yo creo que aquí la gratuidad fue un elemento que impulsó mucho en términos de matrícula. Creo que eso generó un impulso muy importante. Ahora, el punto es cuál es la deseabilidad que tienen también estas carreras, ¿no? Más allá de la gratuidad, porque después la vida laboral del profesor y de la profesora, todos sabemos que es ruda dentro de todo. Entonces también, cómo tú creas esta deseabilidad y la conviertes en uno... Eso es lo que dicen. Sí, efectivamente. Ahora, otro tema que sí me gustaría mencionar es que hay un fuerte cuestionamiento en el país respecto de la educación efectivamente como un elemento que permite disminuir la desigualdad social. En ese sentido somos bastante críticos, creemos que en Chile, mira, solamente un 45% cree que el sistema educativo contribuye a reducir las desigualdades sociales. Y aquí yo creo que tenemos también que irnos a la historia reciente del país en términos de somos un país que puso toda la fe en que las generaciones nuevas con su ingreso a la universidad, ¿no es cierto?, iban a tener un salto importante en términos de la escala social. Entonces, había una deseabilidad muy grande respecto de acceder a la educación superior en Chile. Y efectivamente esto se logra, gratuidad, gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Pero también un fuerte impulso en términos de sistemas de beca y otras cosas. Entonces, y apertura de matrícula, etcétera. Entonces, ¿pero qué fue lo que nos pasó? Que efectivamente los hijos, las hijas pudieron acceder a la educación superior, pero no cambió la situación económica de las familias. Y es porque también las carreras y la preparación están también en cierto grado desconectados de los campos profesionales, y también hay un momento en el cual tú te das cuenta que efectivamente no basta tener un título en Chile para poder pegarte el salto en términos de situación social y escalar a otra posición. Sí, y desde ese punto de vista, Alejandra, desde ese punto de vista exactamente, eso hace, porque la gente, los papás y los niños se dan cuenta de que esta cosa eventualmente está canalizada en compartimentos que resultan bien y otros compartimentos que no. Si estudio medicina, en una de esas me va bien. Por eso instalas estas carreras como con deseabilidad y estas no. Y ahí es donde entra pedagogía, que tú dices, bueno, ¿cuál es el incentivo para estudiar pedagogía en términos de... Y desde ese punto de vista, ¿cuáles dirías mejor? tú que son las carreras que los chilenos más pretenden cursar? Mira, no forma parte del estudio, pero sí me atrevo a decir, porque es información pública en general, tenemos un modelo bastante tradicional en términos de las ingenierías, las carreras ligadas a las ciencias médicas, todas las variantes que podemos encontrar ahí, desde la medicina también, pero no solamente eso, sino también odontología, incluso entran carreras como kinesiología, todo lo que esté ligado al ámbito médico, ingeniería, salud. Y por cierto, leyes todavía son carreras que se ven como vías de ascenso social muy importantes.
Entonces, y ahí es donde vuelve a aparecer la pregunta que hacía Fernando, es cómo incluimos a la pedagogía, más allá de un tema vocacional, también en este nivel de deseabilidad, como una forma de mejora, no solamente como un instrumento que va a disminuir las brechas sociales en la educación que entregue ese profesor o profesora, sino como también ese profesor o profesora disminuye, mejora su calidad de vida. Y eso es inversión pública. Sí. Eso es inversión pública, justamente. Sí, yo recuerdo algunos países, estoy hablando ya hace 70, 80 años o 100 también, que hicieron inversión en educación y descubrieron, y de todo signo político, esto va desde Cuba a Estados Unidos también, entre comillas, voy a ponértelo así, importaron profesores del extranjero. Traían y dijeron, están todas las cosas, y había casas muy baratas para que los recibieran, tenían una serie de granjerías, etcétera acá, pero lo que se necesitaba era que llegaran gente de otros lados porque no tenían suficientes profesores en su territorio. Eso pasó en varios países de América Latina, varios países de Asia. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto la educación, por ejemplo, latinoamericana, cómo calza con lo que se está estudiando en países, si tú quieres, más desarrollados, en lo que podríamos llamar Escandinavia, Suecia, Holanda, toda la parte nórdica, la parte central de Europa, etcétera, los estados más potentes? ¿Tenemos algún calce o básicamente van a salir totalmente distintos los alumnos de cuarto medio de allá y de acá? Sí, a ver, no es mi ámbito, ¿no? Es mi ámbito el de la opinión pública, y lo que tengo son resultados de cómo las personas miran a sus sistemas educativos, pero no es menor que finalmente cuando uno hace esta consulta, y creo que ahí está la respuesta de cómo las personas están observando las experiencias en sus propios países, y uno hace la consulta sobre cómo se evalúan los sistemas educativos y vemos efectivamente a Latinoamérica ocupando las posiciones más bajas del ranking. Como te decía, Chile mucho más abajo, Perú el más crítico, pero todos los países en general, desde Brasil en adelante, que fueron medidos en esta encuesta. Y por el otro lado tenemos en los puestos más altos de evaluación, es decir, del reconocimiento de las personas hacia sus sistemas educativos, Singapur, India, Irlanda, Australia, Indonesia, Tailandia, Canadá, Malasia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica incluso con 42% de evaluación positiva, Países Bajos, Suecia y España, yo te diría, y cortamos con un 31%, que más o menos está en el promedio de... Entonces, y por el otro lado, ya Latinoamérica empieza hacia las posiciones más bajas. Entonces, no te puedo dar la respuesta, no es mi ámbito el currículum comparado o esa materia, pero sí la opinión ciudadana. Y la opinión ciudadana lo que te dice es que algo está pasando en Latinoamérica. Última pregunta que me parece pertinente, a pesar de que puede ser un poco impertinente. Que es, ¿qué margen de carril, de mentira, tiene una encuesta que no se atreve a decir que la escuela es buena o prefiere echar para abajo porque tuvo problemas o cualquier cosa? No tiene que ver con lo escolar, tiene que ver con la situación que se está viviendo. Sí, a ver, siempre en la opinión... ¿Cuál es la distorsión? Claro, siempre en la opinión uno dice hay ciertas deshabilidades o ciertos rechazos en términos... Es como cuando... Que no tienen que ver necesariamente con la pregunta que se está haciendo. Claro, exacto. Uno contesta todo mal. Recuerdo años en sistema de transporte público que uno veía mejor y la gente reconocía, pero la evaluación general seguía estática, digamos. Entonces, ¿por qué? En el fondo tú dices, esto lo evaluamos negativamente, esto se evalúa positivamente. Hay cierta deshabilidad. ¿Cuánto hay acá? Yo creo que probablemente la situación es más crítica, pero en algo que no va por el lado de tu pregunta, sino que va por el lado de a quién no le estamos consultando. Yeah. Y esto es una encuesta online, por lo tanto es población conectada. Entonces, si nosotros fuéramos al nivel socioeconómico más bajo de la población, que no responde a encuestas online, probablemente nos encontraríamos con una situación mucho más crítica. Entonces, creo que debe haber un buen margen acá de personas que fueron a buenos colegios y que tienen buena situación, o buenas experiencias en materia educativa, que los preparó adecuadamente
para la carrera universitaria y después para la vida, pero sin embargo la mirada general que hacen del sistema educativo en Chile es bastante ácida. Alejandra, por último, ¿por qué no les dices a las personas cómo pueden acceder a la información? Porque yo creo que mucha gente le encantaría saber cómo está funcionando la educación, sobre todo cuando tiene hijos en edad escolar. Sí, este estudio, que es el Monitor Global de Educación 2024, es un estudio de Ipsos Internacional. Está publicado en la página de Ipsos Chile. Si nosotros nos buscan, nos googlean, Ipsos Chile, bueno, busquen Ipsos Chile y van a entrar directo a la página. Pero también estamos en Ipsos, Ipsos, I-P-S-O-S, sí. Ipsos Chile. Y estamos también haciendo difusión en este momento de este estudio en las redes sociales de Ipsos. Entonces nos pueden encontrar también, va a estar publicado en Facebook, en X, en LinkedIn también, por cierto. Y cualquier cosa, en el estudio están las coordenadas en términos de correo, teléfonos, todo, si quieren entrar con alguna consulta más directa al respecto. Quedamos a su disposición. Muchas gracias, Alejandra, por haber estado aquí con nosotros.